Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a avanzar con algo muy práctico, sumamente práctico porque lo vamos a aplicar. Recuerden que estamos en la unidad 2. La clase pasada vimos el sistema cognitivo de comprensión de la mano del texto de Liliana Cubo de Severino. Y con toda esta información que vamos teniendo, nos vamos acercando a la tercera unidad, que es la de producción. ¿Sí? Recuerden que la materia termina con la producción, pero nosotros ya estamos produciendo nuestro trabajo de escritura. La idea, como el ideal, que como está pensado el trabajo de escritura en el transcurso de estas semanas, es que ustedes puedan ir tomando la información teórica que vamos viendo, desarrollando en las clases, y que la puedan ir llevando a su propio trabajo de escritura. Tiempo atrás, en la primera unidad, nosotros vimos que el texto, para ser llamado texto, tiene que cumplir algunas propiedades. ¿Recuerdan? Principalmente dos: coherencia y cohesión. Pregunta de examen parcial, final y de todo. Coherencia y cohesión. Habíamos explicado que la coherencia es que el texto tenga un hilo conductor que pueda hablar de lo mismo y que se vaya desarrollando y alimentando en la medida que va avanzando, ¿sí? Si yo empiezo hablando de A, bueno, que todo el texto hable de A, pero no de manera repetitiva, sino llenando, rellenando o alimentándose de conceptos, de ejemplos para que tenga todo, para que sea todo un todo, todo un todo. Y la otra propiedad que habíamos hablado es la cohesión, que lo habíamos definido como el uso de todos los elementos que me da la lengua para ir como pegando las ideas y que tengan sentido. Entonces hace más referencia a la utilidad o a la correcta utilización de los términos y de las reglas de la lengua para que el texto tenga una unidad. Coherencia, el hilo conductor, y cohesión, el pegamento. Esto explicado muy burdamente, ustedes deben ya manejar el concepto que se ha dado en la primera unidad. Vamos a centrarnos ahora en lo que son los mecanismos de cohesión. Dijimos que la cohesión necesita o utiliza ciertas reglas. Estos mecanismos nosotros los venimos viendo desde el secundario, desde antes también. Vamos a repasar algunos, yo se los voy a nombrar. Esto va a haber un documento a continuación del video detallando los mecanismos, algunos de los mecanismos más utilizados a la hora de redactar y que se utilizan. ¿Para qué sirven los mecanismos de cohesión? Para que nosotros, es como si, volviendo al ejemplo de la caja de herramientas, si nosotros tenemos que arreglar una pared y tenemos solo un martillo. Y quiero clavar un clavo, para eso me va a servir el martillo. Pero quiero poner enduido, quiero remachar y quiero sacar tornillos. Si solo tengo el martillo, todas esas tareas no las voy a poder hacer, o no las voy a poder hacer de manera eficiente o correcta. Si yo tengo una caja de herramientas que tiene varias cosas, que tengo variado, voy a poder acudir a todas esas herramientas para cumplir las distintas tareas. Estas herramientas son los mecanismos de cohesión. Si yo solo puedo utilizar sinónimos para escribir, y va a estar bueno, pero en algún momento me voy a quedar corta porque no puedo siempre sustituir por sinónimos. La idea de tener esta variedad es que nosotros evitemos la repetición. Si yo estoy hablando, y ya a partir de ahora les empiezo a hablar de un mecanismo en sí, que es la repetición. Fíjense que yo se los doy como mecanismo, o sea que la repetición es una herramienta. ¿Para qué se usa la repetición? Si yo estoy hablando de mesa y en mi texto no vuelvo a nombrar mesa, porque no, tengo que utilizar todos los mecanismos y tengo que tener un lenguaje variado y demás, la gente se olvidó de que estoy hablando. Eso en el texto escrito. Si es oral y no repito, perdí al sujeto 2, lo perdí.
Entonces necesito utilizar la repetición, necesito reforzar. Para eso sirve. Yo cuando repito estoy marcando que de esto voy a hablar, de esto es importante. Esto digo, vuelvo, ¿sí? Repito utilizándolo bien. Entonces, si yo en un texto, uno de los ejercicios que les voy a dar es identificar las repeticiones y sustituirlas, es decir, cambiarlas por algún otro mecanismo. En algunos casos les digo yo qué mecanismo y en otros casos libre. Si ustedes sacan todo, dejen alguna repetición, porque sirve, es como mecanismo, pero háganlo a conciencia. Entonces, vuelvo. La repetición como mecanismo de cohesión sirve para reforzar los conceptos, para marcar y para hacerle ver a mi sujeto de la comunicación, a mi lector o a mi oyente, que esto es importante. A partir de acá hay muchos mecanismos de sustitución. Algunos de ellos. Sinonimia. Paráfrasis. Ahora les explico, pero va a estar anotado, lo tienen que marcar. Y acá todos estos son de sustitución. Hipónimo. Hiperónimo. ¿Les va sonando? Todo esto lo hemos visto, ¿sí? Sustitución por pronombre. Sustitución por sustantivo. Por sustantivo común o sustantivo propio. Y así un montón más. No me voy a detener en cada uno porque es para leerlos y para que ustedes activen en su memoria a largo plazo, en su pared conceptual, lo que ya tienen guardado. Y si no lo han podido guardar porque no prestaron atención a la profe de lengua en el secundario, bueno, actívenlo ahora, guárdenlo bien porque lo van a necesitar a la hora de producir. ¿Producir qué? Si yo no me voy a dedicar a escribir. Producir exámenes, producir un trabajo práctico, producir una carta en mi trabajo, una solicitud laboral, estamos escribiendo, estamos haciendo uso del lenguaje mucho y tenemos que hacerlo bien. No es lo mismo entregar un trabajo práctico escrito de cualquier manera, por más que responda a la pregunta del profesor. No es lo mismo escuchar un examen oral de los pelos que algo bien estructurado, que algo correcto. Eso también habla de nuestro crecimiento como personas y como estudiantes. Entonces, siempre vamos a estar produciendo en la vida académica. Tenemos que tratar de hacerlo con la mayor riqueza posible. La sinonimia era cuando sustituíamos una palabra por otra, dos palabras distintas pero con el mismo significado. Sustitución por paráfrasis es cuando sustituimos una palabra por una frase que explica esa, ¿sí? De estos hay varios ejercicios, siempre me río porque terminan después entendiendo lo que es súper fácil, pero cuesta ejercitarlo. Sinónimos cuando cambio una palabra por otra, ¿sí? Cuando quiero decir can y digo perro, cuando quiero decir, depende del contexto siempre, pero por ejemplo hogar y casa, ¿sí? O casa y construcción, o bueno, y paráfrasis es cuando tomo una palabra y la sustituyo por una frase. Si yo tomo sol y digo, cuando continúo en vez de repetir, digo el astro brillante o el astro diurno brillante. Esa frase hace referencia al sol sin nombrarlo, pero explica lo que es. Entonces una frase, esa es la paráfrasis. Sustitución por hipónimo y hiperónimo, recuerden que era lo chiquitito que, a ver, por ejemplo, de caja de herramientas, volvemos a la caja de herramientas, la tengo muy presente. Cada una de las herramientas sería el hipónimo, lo chiquitito hipónimo de el hiperónimo caja de herramientas. O si yo digo animales como hiperónimo, león, perro, gato, pato, serían los hipónimos de ese hiperónimo, ¿sí? Hipo es chiquito, hiper es grande. Traten de grabárselo por ahí. Pronombre. Recuerden el listado de pronombres que tenemos. Entonces, cuando vamos viendo si podemos sustituir una repetición por pronombre que quede bien usada, va a estar bien. Sustitución por sustantivo común o propio. Por ejemplo, si yo digo María prepara la cena, punto seguido. María
Bueno, ahí voy a hacer una sustitución por pronombre. María prepara la cena, punto seguido, María espera invitados, punto seguido, María usa un vestido azul. La repetición es María, ¿sí? Entonces el primer María lo dejo, María prepara la cena, punto seguido, ella, ¿sí? Espera invitados, ahí ya estoy usando un pronombre, ella, y puedo poner la mujer espera, lo usa un vestido azul o tiene un vestido azul, ¿sí? Entonces voy sustituyendo el María por distintos mecanismos de cohesión. ¿Se entiende? Bien. Siempre en esto, y esto también es importante porque es parte de los ejercicios prácticos y los ejercicios de examen. Ya nos estamos preparando y se nos va acercando el parcial, así que afinen el lápiz. Cuando ustedes lo lean, después de aplicar los mecanismos, tiene que quedar bien. Tiene que ser algo fluido, no tiene que ser forzado, no tiene que ser, bueno, no tiene sustitución, no tiene repetición, pero lo lees y es un pegoteo de cosas. Ese texto que yo cambio por los mecanismos de cohesión tiene que tener coherencia y tiene que estar bien cohesionado, tiene que estar bien unido, no emparchado a la fuerza porque acá tengo que cambiar todo. Si yo voy a sustituir y tengo que cambiar el artículo, lo cambio. Si tengo que cambiar lo que sigue, bueno, sin modificar toda la oración, algo se me va a tocar de los costados de la palabra, ¿se entiende? Elipsis. La elipsis era cuando yo sacaba la repetición. No pongo nada, solo saco. La elipsis saca. En el texto dice, María aportó el 40%, su esposo aportó el 60%. ¿Qué tenemos que sustituir? El aportó. Entonces yo voy a sustituirlo, voy a utilizar la elipsis y voy a sacar el aportó. Lo que hago es poner una coma. Entonces me va a quedar María aportó el 40%, su esposo el 60%. ¿Sí? Saqué. Aunque ponga en este caso una coma porque tiene sentido en la oración, pero la elipsis es siempre sustraer, siempre sacar. Y después tenemos también como un mecanismo para que nosotros vayamos construyendo bien el texto, son los conectores, los aditivos de oposición, de causalidad, temporales, ordenadores. Todo esto leanlo con cuidado, son las denominaciones que nosotros venimos manejando desde siempre y que tenemos que tener presente ahora. Les explico qué es lo que yo evalúo. No voy a ponerme quisquillosa, a ver, yo esto no necesito que se lo estudien de memoria. ¿Sí? Que hagan un esfuerzo por recordar cuántos conectores de oposición, pero por el contrario, ahora, sin embargo, tranqui, para eso está la guía, para que ustedes tengan al lado y puedan trabajarla, ¿sí? Sí tenemos que ir fijando algunos, pero eso se fija mucho con el uso, ¿sí? Si tienen tiempo y energía y pueden manejar el tema de recordar, perfecto, ¿sí? Pero traten de... ¿Saben qué es una buena práctica? Los mensajes de texto. Cuando ustedes van escribiendo y dudan, a mí me pasa con algunas palabras, por ejemplo. Yo generalmente tengo buena ortografía, pero en algunas palabras, en algunos momentos me tildo. No sé cómo se escribe. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo loca? No. Busco sustituirlo. Y a veces tengo que borrar el mensaje y escribirlo de otra manera para... No me acuerdo si va con tilde, si no va con tilde, si le entre... Pasa, chicos. O sea, lo importante es que nosotros tengamos una capacidad de advertencia, digamos, de parar y escribirlo de otra manera. Eso es un buen ejercicio para que ustedes vayan buscando vocabulario, para que ustedes tengan amplitud, para que reconozcan, a ver... Traten y hagan el esfuerzo, sobre todo en los foros de participación o cuando entregan la tarea, de no entregarla de cualquier manera. A esta altura del cursado y ya con los elementos que les voy dando en la materia, revisen, ¿sí? Lean cómo escriben. No somos perfectos y no me pongo cual bruja de lengua, a marcarles en rojo los errores. Pero es una cuestión también de que hace mucho ruido a la hora de entender el mensaje. Hace ruido, me quedo pensando qué quisieron poner.
hay algunas oraciones súper rebuscadas más allá del error puntual, ¿sí? Entonces hagamos el esfuerzo por releer lo que entregamos. Después en la clase tipiada les voy a presentar lo que son las tipologías textuales. También son cosas que ya sabemos, que es importante refrescarlas. Las tipologías textuales, ustedes piensen que son como moldes de la lengua. Molde, ¿vieron cuando van a poner algo? Bueno, es algo que nos da un marco. Si quiero hacer una torta redonda y uso un molde cuadrado, no va a salir, salvo que después la recorte, pero va a ser... Hay moldes redondos, hay moldes cuadrados, hay moldes más grandes, moldes más chicos, moldes con estrellas, moldes... Piensen que las tipologías textuales también son moldes preestablecidos que me da la lengua para que yo escriba o para que lo que yo escriba tenga ciertas características. Entonces les presento texto narrativo, súper común y súper, lo vemos, esto cuando yo les preguntaba qué textos habían leído, qué libros, cuáles habían sido sus últimos libros. Por lo general son libros que predomina, ahora vamos a eso, predomina la narrativa, ¿sí? Donde hay una introducción, un desarrollo y un cierre y me cuenta una historia. El texto argumentativo, que es un poco lo que manejamos y lo que vamos a seguir manejando, o deberíamos manejar, en los foros de debate, en donde yo argumento, donde yo sostengo una postura, no importa si es correcta o incorrecta, o si es común al resto de la gente o propia, lo importante es la fundamentación. Yo sostengo esto, voy a un debate que se armó el año pasado, que si quiere lo armamos, no tengo ningún problema, con el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, no, yo estoy en contra del lenguaje. ¿Por? No, yo estoy a favor porque el lenguaje inclusivo es bueno. Ninguna de las dos posturas se sostiene. Es como, se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene argumento, no tiene un sostén, no tiene una base. Si yo digo estoy a favor o en contra de algo, podemos hablar de aborto, podemos hablar de religión, podemos hablar de lo que quieran, siempre es sosteniendo un argumento, un bagaje, un entramado que a mí me permita decir, yo pienso esto por esto, esto y esto. Que puede ser agarrarme de posturas anteriores, es decir, de autores o de personas que ya hayan emitido una opinión y que realmente expresan bien lo que yo pienso. Entonces digo, mira, dijo fulano de tal cosa. Bueno, ahí ya estoy sosteniendo mi argumento en la voz de otra persona. Pero el texto argumentativo entonces tiene que presentar como un cuerpo, ¿sí? El sí porque sí, el no porque no, tipo madre cuando nos decía no vas a salir porque lo digo yo, bueno, no sirve. Nos estaría sirviendo como una construcción de texto argumentativo. El texto instructivo. Este texto es lo más fácil de encontrar es, por ejemplo, compramos algo, un electrodoméstico, y nos dice cómo usarlo. ¿Sí? Nos va diciendo paso a paso, o un remedio, la preparación para el remedio, si es suspensión, llenarlo hasta acá de agua, batirlo, no sé. Bueno, esas instrucciones también lo podemos encontrar en las partes de la receta donde nos dicen la cantidad y después nos va diciendo, bueno, mezclar los elementos secos, los elementos húmedos, lo que nos da instrucciones, ¿sí? El texto descriptivo, como su palabra lo dice, es aquel que se esfuerza por dar a conocer las características de un personaje, de una situación, de un lugar, dándonos o brindándonos detalles, a veces pormenorizados, a veces en líneas generales. Tal personaje es alta, baja, tiene piel, ojos, ¿sí? Las características. Y el texto expositivo, me cuesta la X por la ortodoncia, perdón. El texto expositivo es el que más vamos a utilizar en nuestra vida académica, con el que más nos vamos a encontrar, porque los textos de estudio son textos expositivos en su mayoría, son aquellos que presentan conceptos o tesis o hipótesis y que las van defendiendo y las van presentando con argumentos o contraargumentos, pero que van exponiendo los contenidos teóricos, ¿sí? Y acá es donde desarrollo un poco más puntualmente este molde, este texto expositivo, con algunas características que son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de escribir. Les decía anteriormente que los moldes estos no se presentan
o es muy raro que se presenten solos, puros. Si ustedes abren un libro cualquiera, va a ser narrativo, pero va a tener descripción. Si yo empiezo a leer La Caperucita Roja, bueno, va a ser una trama, una historia, va a ser narrativo, pero en algún momento me describen a Caperucita, me describen a la abuela, me describen al lobo. Entonces usa el molde del texto de la tipología descriptiva, ¿sí? Y así con las demás. Bueno, lean, marquen, resuman, ¿sí? Vayan haciendo su producto personal de comprensión, porque hay bastante para ver del texto expositivo, ¿sí? Lo que termina en este texto, en esta clase, es sobre el texto expositivo. Y a continuación les voy a dejar un trabajo que lo tienen que entregar, que es para aplicar los mecanismos de esto que venimos viendo, ¿sí? Presten atención a la consigna que les pido, si es libre, si les doy alguno, cómo marcar.